Un cordial saludo para todos. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo a usted en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buriticá. Mi número de teléfono es 318-202-6040, mi correo electrónico excelenteabogada@gmail.com y me pueden ubicar en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207 del municipio del Peñol. En el día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido muy fuerte y ha sido muy marcado en este municipio y en cualquier municipio pues, de Colombia. Y es qué hacer si somos privados de la libertad. A veces creemos que ser privados de la libertad o estar envueltos en un proceso penal es propio de un delincuente, de una persona que ha cometido un delito. Son muchos los casos, son millones los casos en los que ocurren familiares, amigos, que se han visto envueltos en un proceso penal y muchas veces inocentes, o solamente la investigación de la Fiscalía hace que tengamos que recurrir a esa defensa. Entonces, el programa de hoy es un programa muy importante, es un programa que puede llamar mucho la atención a usted, señor televidente, sobre todo si tiene algún familiar o, por qué no, en qué momento nos podemos ver envueltos en un proceso penal. Y es que cuando ocurre una captura, las capturas ocurren por dos razones. Una, porque existe precisamente esa orden de captura, o dos, porque es una flagrancia, es decir, es capturado la persona en el momento que está cometiendo el delito. La persona se encuentra trabajando, se encuentra estudiando, se encuentra departiendo con unos amigos, llega alguna persona del CTI, de la Policía Judicial, cualquier persona que tenga esa orden de captura, ese organismo judicial como tal, y le dice usted está detenido. Entonces, ¿qué debemos realizar? Inmediatamente esa persona está detenida, le permiten hacer una llamada a un familiar. Ese familiar, téngalo muy presente, ese familiar inmediatamente debe activar la defensa de esa persona. ¿Cómo se activa la defensa? Inmediatamente una persona es capturada, comienzan a contar los términos de 36 horas. 36 horas tiene la Fiscalía, tiene el sistema penal para que se ejecute como tal una audiencia que se llama la audiencia de legalización de captura. Entonces mire que es muy corto el tiempo. La Fiscalía ya tiene todo organizado para ir a la audiencia, ya tiene los elementos materiales probatorios para acusar a esa persona, para imputar perdón a esa persona, y la defensa solo tiene 36 horas si fue una sorpresa, si fue intempestivo, que le dijeron usted señora está capturada. Entonces, señor televidente, todos en algún momento de la vida podemos vernos envueltos en un proceso penal, entonces inmediatamente llame un defensor. Un abogado, ojalá, todos tenemos amigos abogados, ojalá sea un abogado con la especialización en penal, que sea especialista en el área penal. Y es que, como les decía, esas 36 horas son tan cortas para poder preparar esa defensa técnica que tiene el abogado, que inmediatamente el abogado va a necesitar recaudar en momento relámpago una serie de elementos materiales probatorios. Entonces se van para la audiencia, la famosa audiencia de legalización de captura, sigue una audiencia de imputación, inicialmente es una audiencia de imputación de cargos, después sigue la audiencia de legalización de captura y por último la audiencia de medida de aseguramiento. ¿Cuál es la labor del abogado? La labor del abogado es desvirtuar que la inferencia razonable que está diciendo la Fiscalía para imputarle cargos y sobre todo para solicitar una medida de aseguramiento en un centro carcelario o en el lugar de residencia que llamamos la domiciliaria, usted la logre desvirtuar, es decir, su abogado la logre desvirtuar, pero necesita inmediatamente conseguir unos elementos. Por eso es tan importante que ese impacto tan fuerte que usted vive cuando tiene la captura de un ser querido, más que llorar, más que el desespero de hacer un montón de preguntas, de llevar la comida a la persona que está detenida o en un comando de policía o en un cuartel donde lo tengan, más que eso es lograr comenzar a trabajar en la defensa de esa persona. Entonces, para trabajar en esa defensa, entonces inicialmente llamar a un abogado, ese abogado va a tener 36 horas desde el momento que lo capturan para preparar esa audiencia. ¿Qué debe tener en cuenta? Es muy importante, por ejemplo, si tienen hijos, entonces tener a la mano registros civiles de nacimiento, porque si estamos en un municipio, por ejemplo, el municipio del Peñol, vamos a tener el problema que no tenemos la notaría martes y miércoles. Entonces el abogado le dice, tráigame el registro civil de nacimiento. ¿Para qué? Para argumentar que esa persona tiene hijos, que ese arraigo familiar, social, cultural que tiene, por ejemplo, pertenece a un grupo deportivo, pertenece a un grupo cultural, pertenece a un grupo social. Entonces esas cartas toca
toca conseguirlas inmediatamente, declaraciones extrajuicios, para lograr demostrarle a un juez de la República, ese juez de control de garantías que es el primero que atiende ese momento de la captura, que esa persona o no es un peligro para la sociedad, o por lo menos tiene un arraigo y no va a representar que esa persona va a darse, por ejemplo, a la fuga, no se va a presentar al proceso. Pero como les digo, señor televidente, el tiempo es tan corto, son 36 horas, y a veces lo que hace la familia es 1 hora antes de la audiencia llamar al abogado para decirle que tiene la audiencia a las 5 de la tarde. Entonces, si usted, señor televidente, en algún momento de la vida, yo sé que aquí en el municipio cercano, municipios del oriente antioqueño, se dieron unas capturas masivas, que llamamos unas redadas. Esas capturas masivas, ese impacto ya lo vivieron muchas familias. Acá solamente en el municipio del Peñol fueron 51 capturas, entonces inmediatamente ocurre eso, active su defensa. Para activar esa defensa, entonces cartas, como les decía inicialmente, cartas que demuestren una buena conducta, declaraciones extrajuicio, registros civiles de nacimiento, registros de matrimonio, muy importante. Si usted tiene una cirugía pendiente, si la persona tiene una enfermedad, a veces en estas condiciones favorece cuando son capturados, cuando de pronto estamos dentro de ese proceso penal, tener entonces esa historia clínica donde se argumenta que la persona o tiene una cirugía pendiente o es una persona que está enferma o por ejemplo la mamá, el papá, un hermano, alguien que dependa económicamente. No quiere decir pues que tengamos que estar con una carpeta preparados porque en cualquier momento nos van a capturar, pero como les decía inicialmente, cualquiera puede verse envuelto en un proceso penal, no necesariamente tenemos que ser delincuentes, a veces nos enredamos la vida con cualquier cosa, por ahí dice un refrán o dicen los abuelos que lo más cercano que tenemos es un cementerio, un hospital o una cárcel. Entonces, si ustedes algún día están dentro de ese proceso, en ese momento ya saben que inmediatamente llame a su abogado de confianza. Si ese abogado de confianza no es especialista en derecho penal, con toda seguridad le va a recomendar un abogado penalista. Mi nombre es Giselin Jenny Giraldo. Si en algún momento ustedes requieren mis servicios también en esta área penal, espero con todo el gusto poderles servir. Agradecemos entonces al canal local de televisión TV Peñol por este espacio que nos brinden. Recuerden que es un espacio que busca instruir a cada uno de ustedes en la defensa de los derechos que muy posiblemente en algún momento se pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.